En 1667, el poeta inglés John Milton publicó lo que muchos consideran la obra maestra definitiva de la literatura épica en lengua inglesa, El Paraíso Perdido. No era simplemente un poema religioso más sobre la caída de Adán y Eva. Era algo mucho más ambicioso, más peligroso, más profundo. Era la historia jamás contada del ángel más hermoso del cielo, aquel que se atrevió a desafiar al Todopoderoso y cuya rebelión cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Bienvenidos a un relato donde el bien y el mal no son tan simples como nos enseñaron, donde el villano habla con la voz de la libertad y el héroe gobierna con poder absoluto, donde la desobediencia se convierte en el primer acto del libre albedrío. Esta es la historia de Lucifer, el portador de luz, transformado en Satanás, el adversario. Esta es la historia del paraíso que perdimos y del precio que pagamos por conocer la diferencia entre el bien y el mal. El poema de Milton comienza en un lugar de oscuridad absoluta. No es simplemente la ausencia de luz, sino algo más terrible, un lago de fuego eterno donde las llamas no iluminan, solo queman. Aquí, encadenados con cadenas de adamantina, yacen miles de ángeles caídos. Han despertado en el infierno tras ser expulsados del cielo, y su líder, aquel que alguna vez fue el más glorioso de todos los ángeles, despierta primero. Satanás abre los ojos y contempla su nueva realidad. Un calabozo horrible, rodeado por todos lados, como un gran horno en llamas. Sin embargo, de esas llamas no surge luz, sino oscuridad visible. Este es el lugar que Dios ha ordenado como prisión para los rebeldes, tan lejos de Él y de la luz del cielo como es posible imaginar. Junto a Satanás yace Belcebú, su segundo al mando. Ambos contemplan la magnitud de su derrota. Pero aquí es donde Milton hace algo extraordinario. En lugar de presentar a Satanás como un villano unidimensional, le da voz, pensamiento, dignidad, incluso en la derrota. Satanás mira a su alrededor y, a pesar de todo, no siente arrepentimiento. Prefiere reinar en el infierno que servir en el cielo. Para él, la libertad, aunque sea en un lugar de tormento, es preferible a la sumisión, aunque sea en el paraíso. Satanás se pregunta si pueden ser derrotados por completo. Reconoce el poder infinito de Dios, pero también se da cuenta de algo crucial. Siguen existiendo. No fueron aniquilados. Y si aún existen, aún pueden actuar. Si no pueden vencer a Dios directamente en batalla, entonces atacarán de otra manera. Harán del mal su bien. Convertirán cada derrota en una oportunidad para sembrar más corrupción. Porque si Dios busca traer bien del mal que ellos causen, entonces su labor será pervertir todo, encontrar medios de hacer mal, incluso del bien. Con este nuevo propósito, Satanás y Belcebú extienden sus alas y abandonan el lago de fuego. Muchos argumentan que no rompieron sus cadenas, sino que fueron liberados, porque este no era el castigo que Dios tenía planeado. Dios les permitió salir para que pudieran cumplir el papel que les esperaba en la historia de la humanidad.
Volando sobre el paisaje infernal, Satanás llega a una conclusión que se ha repetido durante siglos. Es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Una vez en tierra firme, Satanás convoca a sus ángeles caídos. Miles de ellos despiertan de su letargo y se reúnen. Han sido borrados del libro de la vida y de todos los libros del cielo. Pero no todo está perdido. Incluso los demonios pueden ser adorados como dioses por los hombres. Durante este discurso, conocemos los nombres de algunos de los caídos. Moloc, rey del sacrificio humano. Belial, espíritu de la lujuria. Mamón, amante de las riquezas. El discurso de Satanás es magistral. Transforma a miles de ángeles heridos y desmoralizados en un ejército que vuelve a creer en una causa. No deben avergonzarse de sus acciones, sino abrazar su naturaleza demoníaca con orgullo. Para marcar este nuevo comienzo, construyen un gran templo en una ciudad que llamarán Pandemonium, que en griego significa todos los demonios, y en latín todos los espíritus. En Pandemonium se reúne el primer gran consejo. Satanás es honesto con sus pares. La guerra en el cielo fue difícil, y recuperar el cielo podría ser imposible. Abre el debate a quien quiera hablar. Moloch, impulsado por la vengencia y la ira, aboga por la guerra abierta. Cree que deberían asediar el cielo nuevamente, esta vez usando las nuevas armas del infierno. Para él no hay nada peor que su destino actual, ni siquiera la muerte, así que no tienen nada que perder atacando ahora. Belial, mucho más calmado, argumenta lo contrario. Su castigo podría empeorar si vuelven a atacar. Quizás llegue un día en que Dios los perdone, pero por ahora deberían esperar y ver qué planea hacer con ellos antes de actuar. Mamón habla después y tampoco aboga por la guerra, pero acepta que nunca volverá a inclinarse ante Dios. En cambio, propone la industria. Pueden trabajar juntos para hacer del infierno un reino tan grande como el cielo. Esta idea recibe aplausos y gana más apoyo que las anteriores. Pero el último en hablar es Belcebú, quien también desea librarse del dominio de Dios. Les cuenta historias que escuchó en el cielo sobre la creación de un nuevo mundo que sería poblado por el hombre, una nueva raza que Dios ama incluso más que a los ángeles. Pueden vengarse corrompiendo y destruyendo a estos humanos sin necesidad de otra guerra. Esta sugerencia recibe aún más apoyo. Cuando se vota, es el plan discutido por Belcebú y Satanás el que se elige. Satanás se ofrece como voluntario para abandonar el infierno y buscar esta tierra prometida. Con él fuera, el consejo vuelve a reunirse para discutir cómo comenzar a construir el infierno como un reino que pueda rivalizar con el cielo. Satanás enfrenta ahora la tarea difícil de encontrar una salida del infierno. Eventualmente llega a las puertas, de las cuales hay 9 en total, 3 de bronce, 3 de hierro y 3 de adamantina. Custodiando estas puertas, ve 2 figuras a lo lejos. Una mujer con la mitad inferior de serpiente, rodeada de una jauría de perros, y la segunda, envuelta en oscuridad. Estas figuras son conocidas como el pecado y la muerte.
Satanás las confronta y exige que lo dejen pasar. Aquí es donde las cosas se vuelven extrañas. La mujer le pregunta si ha olvidado quiénes son. Explica que son sus hijos. El pecado surgió de su cabeza cuando era ángel, producto de sus pensamientos rebeldes. Luego fue embarazada por el propio Satanás, dando a luz a la muerte. A su vez, la muerte embarazó al pecado, quien dio a luz a la jauría de sabuesos que la atormentan eternamente. Los hijos de Satanás son responsables de custodiar las puertas del infierno y las llaves necesarias para abrirlas. Pronto se da cuenta de que pueden ser persuadidos para unirse a su causa. Después de explicar su plan de venganza contra Dios, sus hijos se convencen. El pecado usa las llaves para abrir las puertas del infierno. Adelante solo hay oscuridad, pero Satanás vuela directamente hacia ella. Atrapado en una tormenta, cae por el cielo hasta que logra montarse en una nube. Volando a ciegas hacia el ruido que puede oír, se encuentra en presencia del caos y la noche, los gobernantes de este abismo oscuro, asegurándoles que no viene como espía y no desea perturbar los secretos de su reino. Explica su plan una vez más y pide ayuda para encontrar este nuevo mundo. Al reclamar este nuevo mundo y corromperlo con el mal, Satanás afirma que el caos también podrá reinar allí libremente. Esto es suficiente para convencerlos de unirse a su causa. El caos señala dónde se ha creado un nuevo mundo, y Satanás asume que debe ser la tierra profetizada, creada por Dios para la humanidad. El pecado y la muerte siguen lentamente detrás de Satanás, creando un puente desde el infierno hasta este nuevo mundo que permitirá a los demonios viajar fácilmente entre ambos. Mientras todo esto sucede, cambiamos de perspectiva hacia el cielo, donde Dios ha estado observando todo. Puede ver a Satanás viajando hacia la tierra y sabe que esto conducirá a la caída del hombre. El libre albedrío que dio al hombre es lo que llevará a esta corrupción y caída. Sin embargo, es el libre albedrío de amar lo que hace al hombre diferente de los ángeles y de las otras creaciones de Dios. Satanás ha encontrado ahora la tierra. Cuando aterriza, ve una enorme puerta con una escalera que asume, conecta la tierra con el cielo. Ve la creación de Dios en toda su gloria y siente una envidia abrumadora. Atraído por el sol, se encuentra con un ángel de pie en una colina que reconoce como el arcángel Uriel. Satanás toma la forma de un querubín y se acerca. Le miente a Uriel, diciéndole que acaba de bajar del cielo, curioso por este nuevo mundo y sus habitantes. Uriel no puede ver más allá del disguise de Satanás y en realidad está bastante contento de ver a un ángel bajar del cielo, interesado en aprender sobre este nuevo mundo que Dios ha creado. Incluso comete el error de mostrarle el paraíso donde viven Adán y Eva. Satanás agradece a Uriel por compartir su conocimiento y vuela hacia la distancia con la información que vino a buscar. Satanás aterriza en el monte Nefates. Mientras contempla la tarea que tiene por delante, ver la belleza del Edén y el paraíso le recuerda un tiempo en el cielo cuando aún poseía su inocencia.
comienza a tener una lucha interna. Se pregunta si alguna vez podría volver al cielo si se arrepintiera, pero concluye que nunca sería lo mismo y que ahora está más allá de la redención. El único camino hacia adelante es seguir con el plan de esparcir el mal y el pecado por este paraíso. Sin que él lo sepa, Uriel está observando este conflicto interno. Nota múltiples expresiones faciales diferentes y un cambio rápido en el comportamiento, algo que nunca verías en un querubín, ya que son seres alegres. Ahora comienza a sospechar que este querubín era en realidad alguien tratando de engañarlo. Viaja al cielo para informar al arcángel Gabriel que uno de los ángeles caídos puede haber encontrado el Edén. Juntos, juran encontrar a este impostor antes del amanecer. Satanás esencialmente ha superado sus dudas y decide entrar en el Edén. De pie, el más alto de todos los árboles es el árbol de la vida, y junto a él está el árbol del conocimiento. Satanás se transforma en un pájaro y se posa en las ramas del árbol del conocimiento. Mirando hacia abajo, observa los muchos animales diferentes, pero su atención se centra en dos criaturas en particular que se mantienen erguidas sobre dos piernas. Lleno de rabia y celos, Satanás recuerda por qué vino al paraíso. Estos dos seres deben ser la nueva raza creada en su caída. Observa a Adán y Eva y escucha su conversación. Adán le está diciendo a Eva que debe ser obediente a Dios porque este paraíso solo es posible gracias a Él. No debe quejarse del trabajo que tienen que hacer porque significa que pueden vagar y explorar libremente este paraíso con una sola regla: nunca comer la fruta prohibida del árbol del conocimiento. Al caer la noche, Gabriel y los otros ángeles comienzan a buscar en el jardín. Encuentran a Satanás, quien ha cambiado su disfraz de pájaro a sapo, y lo llevan ante Gabriel. Inmediatamente ve a través de este disfraz y reconoce a Satanás, exigiendo saber qué asuntos tiene en el jardín del Edén. Satanás le dice que no tiene intenciones maliciosas y no tienen razón para sospechar nada más. Gabriel, una vez más, no está convencido. No dispuesto a lidiar con más mentiras de Satanás, le dice que lo enviará de vuelta al infierno si no confiesa todo. Esta amenaza solo logra enfurecer a Satanás hasta el punto de una confrontación física. Mientras ambos ángeles se preparan para la batalla, son interrumpidos por un par de balanzas doradas, una señal del cielo. Conociendo su propia fuerza, así como la de Gabriel, Satanás interpreta estas balanzas como una señal de que no puede ganar esta batalla, así que decide huir. Tenemos una interacción entre Adán y Eva, donde ella describe un sueño que tuvo. En este sueño, Eva fue despertada por voces que podía escuchar viniendo del árbol del conocimiento. Siguiendo los susurros, ve lo que cree que es un ángel comiendo fruta del árbol. El ángel anima a Eva a probar por sí misma. Aquí, criatura feliz, bella Eva angelical, participa tú también. Feliz eres, más feliz puedes ser, más digna no puedes ser. Prueba esto, y de ahora en adelante estarás entre los dioses, tú misma, una diosa, no confinada a la tierra. El ángel está tratando de persuadir a Eva
insinuando que podría convertirse en una diosa simplemente probando la fruta. Antes de que Eva pueda hacerlo, el ángel desaparece y ella despierta de su sueño. Adán está bastante preocupado, pero hace su mejor esfuerzo para asegurarle a Eva que esto fue solo un sueño y no una indicación del futuro, porque Eva, al igual que Adán, tiene libre albedrío, el regalo dado por Dios. En este punto, Dios es plenamente consciente del plan de Satanás. Sin embargo, todavía cree que su creación humana puede ejercer su libre albedrío. Envía al arcángel Rafael, instruyéndole que vaya al Edén y explique por qué la fruta está prohibida, o al menos explique las diferencias entre la comida que se considera terrenal y celestial. Al menos entonces les habrá sido explicado. Cuando Satanás venga, tanto Adán como Eva sabrán que comer del árbol está prohibido. Si eligen ejercer su libre albedrío sabiendo esto, entonces sus castigos son propios. Rafael explica estas diferencias a Adán, quien a su vez se espera que transmita esta información a Eva. Cuando Adán cuestiona por qué cualquier criatura de Dios desobedecería voluntariamente, Rafael le cuenta la historia de Satanás y su caída del cielo como una historia de advertencia. El cielo siempre fue un lugar de paz, hasta el día en que Dios anunció que había creado un hijo con quien deseaba gobernar. Un ángel en particular tomó problema con esto y expresó su frustración y enojo. Ese ángel sería despojado de su nombre celestial y por su desobediencia sería conocido como Satanás. Como uno de los ángeles más leales y confiables de Dios, Satanás creía que merecía gobernar junto a Dios, y así comenzó la rebelión. Satanás convenció a un tercio de los ángeles de unirse a su causa y disputar el gobierno del cielo. Un ángel rebelde llamado Abdiel eventualmente vio el error de sus caminos y trató de convencer a Satanás de que esta no era una batalla que pudiera ganarse. Abdiel luego pidió perdón a Dios, el cual fue concedido, demostrando que para aquellos que lo buscan siempre habrá redención. Esta discusión continúa donde Rafael habla de la guerra en el cielo con más detalle. Termina con Rafael diciéndole a Adán que Satanás y los otros ángeles caídos ya han comenzado a trazar la caída de la humanidad. Desea llevar a Adán y Eva por el camino del pecado. Deben estar alerta y temerosos de Satanás, pero también deben ser lo suficientemente valientes para resistirlo. Adán pregunta sobre la creación del mundo y Rafael acepta explicar. Después de la caída de Satanás y los otros ángeles rebeldes, Dios deseaba llenar estos lugares ausentes, así que encontró una parte vacía del universo sin vida y creó la tierra. Si la humanidad mostraba obediencia y creencia en la voluntad de Dios, entonces habría un día en que la tierra y el cielo se convirtieran en uno. Esta discusión bastante larga termina con Rafael regresando al cielo. Vemos el regreso de Satanás al jardín del Edén. Evitando a los ángeles que están vigilando los muros, el disfraz elegido por Satanás esta vez es una serpiente. Cuando Adán y Eva se despiertan a la mañana siguiente, comienzan su carga de trabajo. Sin embargo, con mucho que hacer, Eva sugiere que realicen tareas separadas
para poder terminar el doble del trabajo en el mismo tiempo. Adán acepta a regañadientes y ambos se van en direcciones separadas. Cuando Satanás encuentra a Eva, ella está sola, lo que hace que su plan sea mucho más fácil de lograr. La serpiente llama a Eva y la seduce afirmando que la fruta es lo que le dio su intelecto y la capacidad de hablar. Sabiendo que la fruta está prohibida, Eva intenta resistir. Sin embargo, la serpiente continúa halagándola con cumplidos sobre su belleza. Satanás continúa preguntando por qué Dios prohibiría la fruta a menos que poseyera algún tipo de poder que quisiera guardar para sí mismo. Eva extendió la mano y del árbol arrancó una manzana. Seguramente algunas frutas no podrían hacer ningún daño. Las afirmaciones de Adán deben haber sido exageradas, así que tomó un mordisco de la manzana, esperando sentir algo maravilloso, y sí sintió vigor al principio, pero pronto esto se convirtió en un sentimiento horrible, el sentimiento de arrepentimiento instantáneo. Sin saber qué hacer, Eva busca a Adán. Si lo convence de comer también la fruta, entonces su pecado sería igual. Cuando le explica todo a Adán, sus opciones son muy simples. Si desea permanecer con Eva, entonces también debe consumir la fruta para asegurar que sufran el mismo destino. Así que Adán también comió la fruta y, al igual que Eva, sintió sus efectos positivos al principio. Los dos terminan teniendo relaciones sexuales y quedándose dormidos bajo el árbol. Cuando despiertan, son recibidos con una culpa y vergüenza abrumadoras. Está claro para ellos que pueden haber perdido su paraíso para siempre. Cubren sus cuerpos desnudos con hojas y no pasa mucho tiempo antes de que se vuelvan el uno contra el otro, culpándose mutuamente por su caída del cielo. Los ángeles regresan al cielo para informar a Dios de lo que ha sucedido en el jardín, pero Él es plenamente consciente, habiendo observado todo. Intentan compartir la culpa aquí, ya que no lograron evitar que Satanás entrara al jardín, pero Dios los absuelve de cualquier culpa, ya que permitió que esto sucediera. Les dice que enviará a su Hijo a la tierra para castigar a los pecadores. Cuando llega, pregunta a Adán y Eva si comieron del árbol. Adán admite que lo hizo después de que Eva le diera la fruta, y Eva le dice que fue engañada para hacerlo por la serpiente. Castigando a las tres partes aquí, el Hijo declara que de ahora en adelante las serpientes estarán malditas a arrastrarse para siempre sobre su vientre, nunca para levantarse. Los hijos de Adán se verán obligados a trabajar todo el día y cazar para comer. Los hijos de Eva darán a luz con dolor y se verán obligados a someterse a sus maridos. Sin embargo, la semilla de Eva tomará venganza sobre la serpiente. Satanás comienza su viaje de regreso al infierno victorioso. Esperándolo están la muerte y el pecado. Creyendo en su Padre, ya han terminado de crear el puente, haciendo el viaje del infierno a la tierra mucho más rápido. Cuando Satanás deja el paraíso, sus hijos lo felicitan. En las afueras, el pecado jura corromper las mentes de la humanidad y la muerte infectará a todas las cosas vivientes, causando que mueran. Cuando Satanás regresa a Pandemonium, llama contando historias de su victoria. Sin embargo, no recibe la recepción que esperaba. Nadie está aplaudiendo.
Lo único que puede escuchar es el sonido de siseos. Todos los demonios han sido transformados en serpientes como castigo. El infierno está ahora lleno de árboles que contienen fruta. Cada vez que las serpientes intentan comer de estos árboles, la fruta se convierte en ceniza. Mientras tanto, como prometieron a su padre, el pecado y la muerte llegan a la tierra. Dios le dice a sus ángeles que permitirá que el pecado y la muerte permanezcan allí hasta el día del juicio, donde deben regresar al infierno y cumplir su castigo eterno con su Padre. También informa a los ángeles que la tierra ya no será un paraíso perfecto. Los humanos ahora tendrán que soportar frío extremo y calor abrasador. Los animales comienzan a volverse unos contra otros, y algunos ahora incluso ven a Adán y Eva como alimento. Es el arcángel Miguel quien recibe la tarea de expulsar a Adán y Eva del Edén. Aunque ya no pueden vivir en el paraíso, si Adán y Eva continúan viviendo una vida honesta y moral, entonces al morir se reunirán con Dios en el cielo. Escuchando su remordimiento, Dios también decide que su propio Hijo será el mayor defensor de la humanidad y terminará pagando por sus pecados. Antes de que Miguel expulse a Adán y Eva del Edén, muestra a Adán el futuro de la humanidad, los eventos que transcurrirán antes del gran diluvio. Miguel discute el futuro de la humanidad después del diluvio. Al final de esta discusión, Adán se siente aliviado al saber que a pesar de estos actos de pecado, siempre habrá redención. Adán y Eva son escoltados desde las puertas del paraíso hacia este nuevo mundo, sabiendo que el paraíso puede haberse perdido, pero la esperanza aún permanecía. Caminan tomados de la mano hacia un horizonte incierto, llevando consigo el peso del pecado original, pero también la promesa de que algún día, a través del sacrificio del Hijo de Dios, la humanidad encontrará nuevamente el camino de regreso a casa. El paraíso perdido de John Milton no es solo un poema sobre la caída, es una meditación sobre la libertad, el precio del conocimiento y la complejidad del bien y del mal. En las manos de Milton, Satanás no es simplemente un demonio caricaturesco, sino una figura trágica cuyo orgullo lo lleva a su propia destrucción. Adán y Eva no son simplemente pecadores ingenuos, sino seres con libre albedrío que deben aprender las consecuencias de sus elecciones. Y tal vez esa sea la lección más profunda de todas, que el paraíso no se pierde por la maldad de otros, sino por nuestras propias decisiones, que el conocimiento del bien y del mal tiene un precio, y que incluso en la caída, incluso en la expulsión, incluso en el exilio, siempre permanece la esperanza de redención. Porque aunque el paraíso fue perdido, Milton nos recuerda que algún día será recuperado.